Hola mis amigos, hoy en el día 135 de nuestro reto, los pasajes que vamos a leer hoy nos van a hablar de esta frase maravillosa que dice, todo lo que Él quiere, eres tú. En su libro All I Want Is You, el obispo Sandy Miller narra cómo asistió a una conferencia en California hace algunos años en la que vio al Espíritu de Dios trabajando de manera poderosa. Cuando la conferencia terminó, se fue a dar un largo paseo por la costa. Él escribe, mientras caminaba quedé atrapado por la emoción de todo lo que tenía ante mí y la emoción del Espíritu de Dios y le decía, Señor, te daré lo que quieras, haré lo que quieras que haga. Sandy continúa, sinceramente puedo afirmar que solo he oído hablar al Señor 3 veces de esta forma. Y de la manera más clara que jamás le había escuchado me dijo, todo lo que quiero es a ti. Fue algo que me humilló poniéndome en mi justo lugar. Él puede hacer cualquier cosa que quiera, pero todo lo que quiere es a ti. Si leemos Salmo 61, dice lo siguiente. Confianza en la protección de Dios. Al músico principal sobre Nejinot, Salmo de David. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. El Salmo 61 nos dice que debemos ser guiados por Dios. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por todos los problemas que enfrentas en la vida? David estaba abrumado. Él era un líder, era el rey. Aquellos que dirigen a otros necesitan ser conducidos por Dios, por lo que esta oración es aplicable a todos nosotros. David clamó a Dios para que escuchara su oración y para guiarlo. Esta oración es sobre todo una oración de protección. A veces, cuando queremos correr y escondernos, Dios proporciona una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Él es una casa segura. Él nos provee protección física como la fuerza de una roca, protección emocional de sus brazos alrededor de nosotros y la protección espiritual de su amor y verdad. Leamos Juan 8, versículos 31 al 59. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado de la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, porque no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís, vosotros porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. San Juan 8, en sus versículos 31 al 59, nos habla de ser liberados por Jesús. Nelson Mandela habló de un guardia que en la cárcel le preguntó, ¿no sabes que tengo el poder de matarte? Mandela respondió, ¿no sabes que tengo el poder de ir hacia mi muerte libremente? ¿Quieres vivir una vida verdaderamente libre? Jesús es el gran libertador. Como dice en la Biblia, si Jesús te libera, entonces eres realmente e incuestionablemente libre. Este capítulo del Evangelio de Juan gira en torno a la pregunta ¿quién es Jesús? Ciertamente a Jesús se le hace esa misma pregunta. ¿Quién te crees tú? Su respuesta señala su relación única con su Padre y culmina con aquella afirmación tan extraordinaria. Antes de que Abraham naciera, yo soy. Esto era exactamente lo mismo que Dios le había revelado a Moisés en la zarza ardiente. Jesús usa un lenguaje que solo Dios podría usar. Sus oponentes tomaron piedras para arrojársela por blasfemo. Aunque la relación de Jesús con su Padre fue única, a través de Jesús tú también puedes conocer a Dios. La relación trae libertad a tu vida, pero ¿qué significa esta libertad? Jesús dice que reconocerlo es conocer la verdad y que la verdad los hará libres. En el judaísmo la verdad era la ley y el estudio y la fidelidad a la ley hacían a una persona libre. Jesús afirma, si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos. A veces se acusa a los cristianos de ser de mente cerrada o anti-intelectuales, en contraste con los que se llaman librepensadores. Jesús enseña que en realidad el caso es el contrario. Seguir a Jesús es el camino a la libertad intelectual y a la integridad. La verdad es revelada por Dios. Jesús es la verdad. Él es la revelación definitiva de Dios. Conocer la verdad no se trata de asentir a proposiciones, sino de conocer a una persona. Vivir en la verdad es vivir en una relación de amor con Jesús, que es la verdad. Conocer a Jesús amplía tu mente, aumenta tu profundidad de discernimiento y amplía el alcance de comprensión. Esto no significa que tengamos todas las respuestas, sino que tenemos un auténtico marco de pensamiento. Las leyes científicas proporcionan un marco de pensamiento, un marco que da libertad para investigar en el ámbito físico. La revelación de Dios proporciona el marco que da libertad intelectual para investigar en el dominio de lo espiritual. La creencia conduce a la comprensión. La respuesta a las palabras de Jesús fue, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados?
Pero Jesús respondió, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Pecar es ser esclavo de nuestros impulsos, de nuestras adicciones, de nuestra necesidad de poder y admiración. Es ser esclavo de lo que otros piensan de nosotros, esclavo del temor a los demás. Sin Jesucristo todos somos esclavos del pecado. Pero si el Hijo te libera, entonces eres realmente e incuestionablemente libre. Libertad de la culpabilidad. Jesús te libera de la culpa y la vergüenza. Él murió para que pudieras ser perdonado, para que tu culpa y tu vergüenza pudieran ser removidas. Libertad de las adicciones. Él te libera de la adicción. Siendo esclavo del pecado, en la cruz se rompió el poder de la adicción. Aunque todavía puedas caer de vez en cuando, el poder de la adicción al pecado se rompe cuando Jesús te libera. Mientras algunas personas pueden recibir completa liberación de una adicción específica cuando vienen a Jesús, para otras puede ser un proceso más largo. Libertad del temor. Jesús te libera del miedo. Él vino para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Jesús señala aquí, ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Juan 8:51. La muerte no es el fin para aquellos a quienes Jesús ha liberado, más bien es la entrada al cielo. Cuando Jesús te libera del miedo a la muerte, también te libera potencialmente de otros temores. Libertad de conocer a Dios. Jesús te hace libre para tener una relación con Dios como la suya. Jesús es el ejemplo supremo de una persona que es guiada por Dios. Él dice de sí mismo, oí de Dios. Luego continúa, el que es de Dios escucha lo que Dios dice. ¿Es posible para todos nosotros oír de Dios? Jesús afirma, si lo conozco. Jesús hace posible que conozcas a Dios. Libertad de ser tú mismo. Jesús te hace libre para que puedas ser la verdadera criatura que Dios concibió que fueras. Él te libera intelectual, moral y emocionalmente. Libertad de amar. Jesús te hace libre para amar, lo opuesto al egocentrismo del pecado. Esta es la verdadera libertad. Si el Hijo de Dios, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Busquemos ahora Jueces y leamos los capítulos 20 y 21. Jueces 20 dice lo siguiente. La guerra contra Benjamín. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa, y los jefes de todo el pueblo de todas las tribus de Israel se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada, y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10,000. Que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban.
Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros hermanos? Jehová les respondió: subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron. Y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín nuestros hermanos para pelear o desistiremos? Jehová dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabaa, como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos. Uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabaa en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar, de la pradera de Gabaa, y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba. Mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego, pues, que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como 30 hombres, y ya decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espalda adelante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron, y hollaron desde Meúa hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos. Y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se devolvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada. Así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado, asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban.
Jueces 21. Mujeres para los benjamitas. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará a su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento o a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá 12,000 de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz, y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron: tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los benjamitas. Pero ahora bien, dijeron: he aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está en el norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: id y poned emboscadas en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada una mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos: hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban. Y se fueron, y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de ahí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 20 y Jueces 21 son claros muy a su manera al decirnos lo siguiente: que debemos ser leales a Dios. A medida que el relato de este periodo caótico en la historia de Israel llega a su fin en el libro de Jueces, el escritor concluye: en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Dios les había dado un sistema político basado en la lealtad al único Dios, pero esa lealtad duró poco y todo el sistema comenzó a desmoronarse. Como veremos cuando leamos el primer libro de Samuel, la provisión de tener un rey en Israel no fue vista como algo totalmente positivo. Sin embargo, era preferible a aquella caótica situación donde todos hacían lo que les parecía mejor. Incluso en medio de ese caos hubo momentos en que los israelitas consultaron a Dios, pidiéndole que los guiara. La lección de permanecer en constante comunicación y consulta con Dios prevalece todo el Antiguo Testamento.
Si Israel cometió un error aquí fue no preguntar a Dios si debían o no ir a la batalla, pues solo le preguntaron cómo había de ser librada la batalla. También aprendemos que incluso si Dios está tras un plan, puede sufrir grandes contratiempos como ocurrió con el pueblo de Dios aquí. Aunque Dios prometió la victoria, hubo víctimas en el camino. Si esto fue cierto en las batallas físicas que ellos enfrentaron, es absolutamente cierto en las batallas espirituales que enfrentas. No te sorprendas por los contratiempos, no significa necesariamente que no estás siendo guiado por Dios. La lección del libro de Jueces es que pase lo que pase, debes permanecer fiel a Dios. Señor, ayúdame a permanecer continuamente fiel a ti. Ayúdame a no dejarme llevar por los contratiempos y siempre buscar tu voluntad en mi vida. Que Dios te bendiga.